Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar esta transmisión. Nos encontramos en vivo y en directo el canal Yacha Iguasi con el doctor Guillermo Olivera Díaz. Nosotros hemos estado siguiendo día a día la trayectoria en estos últimos 7 días, desde el 7 de diciembre. Hemos visto pues diversos altercados, situaciones a veces un poco incómodas con el asunto pues de la defensa legal del presidente Pedro Castillo, pero aquí tenemos el día de hoy en este momento y vamos a dejarle libremente al doctor Guillermo Olivera Díaz, que seguimos su trabajo hace mucho tiempo, que nos diga cuál es la situación del presidente y también la situación legal en referente al mismo doctor. Doctor Guillermo, muchas gracias por estar aquí y lo escuchamos en este momento. A usted las gracias, Pavel Llávar González, y muy buenas tardes a la distinguida audiencia del canal Yacha Iguasi. El día de hoy tuve noticias muy sensibles respecto de la situación del presidente Pedro Castillo Terrones. Me llamaron muchos familiares, congresistas, para que me apersonara al local de Diroes, y lo he hecho así. Me fui, y con mucha urgencia, porque el día de hoy se había iniciado su audiencia pública que puede terminar con la inflicción de prisión preventiva de 18 meses contra el presidente Pedro Castillo. Comenzó la audiencia, al parecer con muchas dificultades, porque no lo he visto que se encontraba presente su abogado defensor, a quien conozco y con quien he estado frente a don Pedro Castillo. Y como han sucedido asuntos muy terribles, procesalmente hablando, es que se suspendió la audiencia para continuar la mañana a las 8 de la mañana. Pero grave es, esto es desde el punto de vista práctico, que ayer se resolvió infundada la apelación, por lo tanto se validó su detención preliminar de los 7 días a los que usted ha referido, Pavel. Y en forma muy veloz, muy a velocidad supersónica, la Fiscalía de la Nación, en alguna hora de la noche, ha formulado por escrito su requerimiento de prisión preventiva de 18 meses contra Pedro Castillo. Se entiende que eso lo escribe la Fiscalía de la Nación y lo presenta en el juzgado. ¿Qué hora lo presentó? Pues no lo sé. Pero hoy mismo, en horas de la mañana, el señor juez de la causa, juez supremo de investigación preparatoria, señaló fecha de audiencia para las 9:30 de la mañana. Habrá que decirle al señor juez qué premura tenía. ¿Cómo es que puede defender su abogado si es que recién anoche se ha formulado el requerimiento escrito de prisión preventiva por la Fiscalía de la Nación? ¿Cuántas páginas tiene? No lo sé. 15, 20, 50, 100. ¿Cuántos recaudos tiene? Recuerden que en términos de Keiko Fujimori se habla de miles de folios y miles de recaudos. En este caso, de don Pedro Castillo, no lo sé. Por lo que, no estando su abogado presente, ni siquiera en forma virtual, según estaba yo expectando, el señor juez ha tenido a bien señalarle un defensor de oficio. Un defensor de oficio, llamémosle de última hora, que seguramente no ha visto ni el forro del expediente de prisión preventiva. ¿Y cómo es que el señor juez se va a realizar una audiencia en donde expone los cargos al señor fiscal y tiene que contestarle uno a uno la defensa? Pero si no ha leído el expediente, el señor juez, ¿cómo le va a contestar? Por lo que fuere, se suspendió la audiencia para continuar la mañana. Es en esta coyuntura muy difícil que he sido llamado
¿Para qué mencionar nombres? Pero he hablado con un congresista, con un segundo congresista, también hablamos con don Vladimir Cerrón Rojas, por fin me constituí al local del Congreso. Y en el local del Congreso tuve que hacer una pequeña exposición ante la bancada de Perú Libre de estas desventuras del presidente Castillo. Pero a la vez me estaban llevando los familiares que se encontraban en las puertas de Diroes. Allí está una sobrina carnal, todos los días, Vilma Vázquez Castillo, hija de una hermana de padre y madre de don Pedro. También otra sobrina carnal de otro de los hermanos o hermanas, eso no lo sé. Y frente al llamado de esas personas, familiares cercanos del presidente, y también de un conocido académico, escritor, don Mario Benjamín Prada, es que me constituí a Diroes, porque don Pedro quería verme, hablar conmigo, el contenido de su conversación, no lo sé, pero sí puedo informar que hace 2 días yo fui subrogado como defensor de él por un escrito que firma el mismo Pedro Castillo Terrones. Y como subrogado, pues yo no soy ya su abogado para intervenir en este trámite de prisión preventiva ni en el de detención preliminar. Pero resulta que la Corte Suprema me estaba notificando, me estaban llamando una y otra vez. Inclusive me preguntaban si yo voy a hacer uso de la palabra, es decir, asistir a la audiencia. Yo no sabía qué contestar, porque yo había visto el escrito de subrogación, lo había leído delante de don Pedro. Él inclusive me lo entregó para leerlo, quería escuchar mi opinión, y en ese escrito decía, nombro abogado a fulano de tal, Ronald Atencio Sotomayor, y subrogo a todo otro letrado que haya acreditado antes. Por lo tanto, yo estaba subrogado porque yo era uno de los letrados acreditado antes de Atencio. Pero yo lo noté bastante mal a don Pedro, muy cerca de él, si quiere a 30 o 40 centímetros, lo notaba bastante ido, bastante, quizá deprimido, aunque la depresión no se ve porque es profunda, pero el gesto mostraba depresión. Así que cuando le leí la frase siguiente, subrogo a todo letrado que he acreditado, él me preguntó, doctor, ¿y qué significa subrogo? Yo me quedé un poco pasmado, un poco asustado. Se trata del señor presidente que no entendía que era subrogar. Es que él no había hecho el escrito. El escrito lo había hecho el abogado que estaba frente a mí, Ronald Atencio Sotomayor, en donde subrogaba a todo otro letrado y él se designaba como único y exclusivo defensor y que todos los demás le pidan autorización a él, porque él es el non plus ultra del derecho y de la praxis judicial en relación a sus defendidos. ¿Y me puede decir qué es subrogar, doctor? Le dije, en términos sencillos, don Pedro, subrogar significa que usted echa al abogado Guillermo Olivera Díaz. Subrogar significa que usted despide de la defensa al abogado Guillermo Olivera Díaz, que le está leyendo y explicando. Significa que usted no está de acuerdo que yo lo defienda, sino el doctor frente a mí, Ronald Atencio. En ese momento me pasmé aún más cuando le dijo a Ronald Atencio, doctor, ¿y puede quitar ese verbo subrogar? Ronald Atencio, muy suelto de huesos, le dijo, no se puede, porque la audiencia es mañana. Qué interesante falacia, ¿no? Y bueno, la audiencia fue hoy, pues, la de prisión preventiva, pero no asistió este Ronald Atencio, por eso que le han puesto un abogado de oficio. Y con lo que ya conté, y viene pues la audiencia de mañana ya señalada, entonces me voy a Diroes y no he podido entrar
como abogado, aunque sea por un acto de humanidad, porque yo ya no soy su abogado designado en autos, pero la humanidad no la pierdo. Le di mi carnet de abogado al oficial que se encontraba en la puerta. Claro, habían 500 oficiales, ¿no? Pero al que estaba en la puerta y que recibía los carnets, le di mi carnet. Se fue para adentro con mi carnet de abogado y cuando regresó me dijo, no puede usted ingresar. Otras palabras más. Y bueno, pues ahí los familiares cerca a mí, por supuesto, todos llorando. Yo he estado en un café a unos 50 metros de Diroes y llora minuto tras minuto la familia, porque tampoco ellos pueden ingresar, salvo una de ellas que logró ingresar, su sobrina carnal, Vilma Vázquez Castillo. Y entonces le dije, si usted ha logrado ingresar, usted le dijo de mi nombre, que yo estaba acá, o llegando a Diroes. Me dice, claro, doctor, para eso yo he ingresado, justamente para referir su nombre, que usted esté afuera. Aquí viene la desventura. El público peruano que me escuche, don Pedro Castillo Terrones ya no habla. Don Pedro Castillo Terrones ya no habla. Cuando su sobrina carnal le dice algo, él solo atina a mover sus manos muy temblorosamente. Inclusive pareciera que una mano le pide permiso a la otra para poderla mover. Puedo de repente ser, si quiere, avisor. Yo podría decir que ya don Pedro Castillo Terrones se encuentra moribundo, por eso es que no pudo asistir a la audiencia de esta mañana, porque además le habían dicho que no asista. Un abogado le había dicho que no asista. El abogado sabe que la asistencia no es obligatoria para la audiencia de prisión preventiva, cuando yo le había dicho exactamente lo contrario. Don Pedro, asista a la audiencia. Quizás sea la última ocasión, la última oportunidad que el pueblo peruano le escuche. Hable usted sobre los hechos, porque usted sobre los hechos sabe más que Guillermo Olivera Díaz y más que Roland Latencio Sotomayor. Y él asintió que iba a asistir a la audiencia. Estamos refiriéndonos a la audiencia de hoy. Pero ya no asistió. Y la gente familiar muy preocupada, ¿qué le está pasando? En esas circunstancias que ha logrado entrar esta sobrina y lo ha encontrado casi moribundo porque ya no habla ni se mueve, solo atina a mover ligeramente las manos con mucho temblor. Por eso es que me dirijo al señor juez de la audiencia de mañana. Señor juez, lo primero que usted tiene que hacer antes de que comience la audiencia, constituirse al lugar de reclusión de don Pedro Castillo Terrones. Hágalo con 2 médicos legistas para que constate si realmente ya está moribundo y por eso no lo dejan entrar a las gentes. Y a la Vilma Vázquez que ha entrado, lo ha constatado precisamente que ya no puede hablar su tío, que ya no puede ni mover las manos, sino con mucho temblor. Esto significa que el expresidente o presidente, porque no ha sido vacado aún formalmente hablando, se encuentra en estado de moribundo y eso la justicia peruana no lo puede permitir. ¿Qué diantre con la prisión preventiva de mañana si primero tiene que verse el tema de salud de don Pedro Castillo Terrones? Además, señor juez de investigación preparatoria, me dirijo a usted porque este link le va a llegar luego, el vídeo le va a llegar luego. Usted no puede realizar una audiencia de prisión preventiva solo aplicando los artículos del Código Procesal Penal, no. Antes que se aplique el Código de Procesal Penal por los delitos que ha requerido la Fiscalía de la Nación, tiene que realizarse el antejuicio.
en aplicación de lo que dispone el artículo 99 de la Constitución Política, que usted lo sabe más que yo, porque el día de ayer recién se presentó la denuncia constitucional ante el Congreso. Recién hoy, mañana quizá, pasará esta denuncia constitucional a los fueros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, después a la Comisión Permanente y por fin al Pleno del Congreso, y después de arduos debates, recién el Pleno del Congreso, por la mayoría correspondiente, dictará la resolución acusatoria del caso. Solo cuando usted, señor juez, tenga resolución acusatoria del Congreso aprobada formalmente, tiene usted la potestad de tramitar una prisión preventiva, por lo que desde este instante le pido como ciudadano, aunque sea como abogado subrayado, que usted tiene que devolver el requerimiento de prisión preventiva porque no se ha realizado el antejuicio, porque el artículo 99 obliga que el antejuicio debe realizarse contra el presidente de la República, aunque haya sido vacado, contra los congresistas, contra los ministros, contra los jueces supremos como usted, contra los fiscales supremos como la Patricia Benavides Vargas, y solo cuando se realice el antejuicio por cualquier delito de función que cometan, solo después es que comienzan estos trajines procesales, como es el requerimiento de prisión preventiva, como es la audiencia de prisión preventiva, para que sea el resultado el que corresponda, pues. Pero en este caso se está vulnerando un derecho fundamental, la prerrogativa del antejuicio. Se está procesando penalmente y ya se detuvo en detención preliminar al presidente y se va a tener en prisión preventiva si es que usted dicta los 18 meses que ha pedido la Fiscalía. Y no se puede ni siquiera haberse dictado una detención preliminar. ¿Por qué? Porque para que un policía detenga a un presidente en ese momento todavía sin vacancia, tiene que ese policía, para echarle la mano, para echarle el guante a un presidente, tiene que sorprenderlo en estado de flagrancia, y ese policía que lo detuvo, apellido Colchado, ese no lo sorprendió nunca en ningún estado de flagrancia, porque ese lo siguió detrás en camionetas armadas con metralleta, lo asaltó con una metralleta, lo detuvo y lo llevó al local de la prefectura. Y flagrancia no había visto Colchado. Además, ¿flagrancia de qué? Flagrancia de rebelión, como ha denunciado la Fiscalía, flagrancia de conspiración, como también ha denunciado, y el día de hoy ha denunciado abuso de autoridad, flagrancia de abuso de autoridad. Ahora también ha denunciado un delito contra la tranquilidad pública, no sé qué nombre le habrá puesto. Entonces, ¿cómo un policía como Colchado puede detener sin mandato judicial a un presidente que se encontraba en flagrancia, pero en la avenida Wilson con la avenida España? El Palacio de Gobierno no está ahí, por lo tanto ese que lo detiene no está sorprendiendo al sujeto activo del hecho en estado de flagrancia, simplemente arbitraria, ilegal y delictivamente le echó mano y lo llevó a la prefectura, y según ha declarado este señor Colchado, que fue por orden superior. Señor, si hay orden superior, está demostrando Colchado que no lo detuvo porque se encontraba en delito de flagrancia. Además, flagrancia del delito de rebelión. El delito de rebelión está previsto en el artículo 346 del Código Penal y dice así: el que se alzara en armas para cambiar la forma de gobierno, para modificar el orden constitucional, se alzara en armas. Señor don Pedro Castillo Terrones, lo único que alzó en Palacio de Gobierno es un papel, un mensaje trepidante. Parece que el papel lo movía algún sismo de 8 grados. No obstante, se movía el papel, lo logró leer. Y ese papel no es arma alguna. Ese papel no es alzarse en armas. Además, ese papel lo estaba leyendo sin que lo haya escrito él. Él ha recibido ese mensaje y muchos más, así como lo escuchan, muchos más,
porque me lo ha confesado el mismo don Pedro, que recibía mensajes para cerrar el Congreso en el lugar A, en el lugar B, en el lugar C. Me decía, doctor, en todos los lugares que yo iba, me entregaban un documento para cerrar el Congreso. Y uno de esos tantos que ha recibido fue pasible de corrección. Hizo las correcciones para agregarle la terminología jurídica y según ahora se sabe, porque ha sido denunciado y también se le ha pedido prisión preventiva, ese que hizo las correcciones se llama Aníbal Torres Vázquez. Y ese que hizo las correcciones fue el mismo que se encontraba presente cuando el presidente lo leía, lo blandía ante la televisión. Y no solo se encontraba él al lado, se encontraba Betsy Chávez, se encontraba el ministro de Defensa y se encontraba Roberto Sánchez o algo parecido, el ministro del Interior, Huertas. Y resulta que la prisión preventiva solo se ha pedido respecto de don Pedro Castillo y respecto de Aníbal Torres Vázquez. Pero Aníbal Torres Vázquez ya se encuentra, ha tomado las de Villadiego, ya se encuentra bien escondido, riéndose quizá, comiendo algún ceviche, mientras su presidente, que solo leyó, se encuentra ya en detención provisional preliminar hace 7 días, y es posible que mañana pase a la frialdad de la prisión preventiva y durante 18 meses, lo que no debe suceder, por lo que he dicho, esta tramitación que está dando el juez penal es estrictamente inconstitucional porque no se aplica el Código Procesal Penal, porque para que se aplique, primero tiene que darse el procedimiento de acusación constitucional previsto en el artículo 99, como lo estoy refiriendo ante la saciedad. Solo cuando el Congreso dicte la resolución acusatoria, solo hay potestad de pasar a investigación preparatoria, y eso no ha sucedido, pero ya lo pasaron ahora, y entre gallos y medianoche. Y solo después de que se pase investigación preparatoria, después del antejuicio, hay la oportunidad de pedir prisión preventiva, pero ahora lo están pidiendo ayer, anoche, ahora comenzó la audiencia, mañana prosigue y mañana termina. La prisión preventiva, claro que se apela, pero desgraciadamente la apelación será objeto de revisión por la misma Sala Penal Suprema que ha visto la detención preliminar. Esa Sala Penal Suprema permanente la preside don César San Martín Castro. Y si ustedes lo habrán escuchado leer a la resolución que ha leído ayer validando una detención preliminar ilegal, delictiva, esa sentencia, don César San Martín, me parece que es más bien una sentencia. Usted ya sentenció. Usted ya dijo que aquí hay delito de rebelión, usted ya dijo que aquí hay delito de conspiración, por lo tanto, ya usted le está ordenando como Sala Penal Suprema al juez supremo de investigación preparatoria que ventilará mañana, porque ¿qué hará el juez si usted ya le está diciendo que el delito de rebelión está como probado? Porque usted dice, el alzamiento en armas, en efecto no han tenido armas, pero podían tenerlas. ¡Ay, qué curioso! O sea, los delitos podían tener armas y por lo tanto, yo no he llegado a la esquina, pero seguramente la voy a pasar, entonces usted me condena del todo. No, señor César San Martín, usted no puede dictar una sentencia, un fallo, parece de sentido firme, parece que habría sido ya en última instancia en un expedientillo de detención preliminar. Usted se excedió, usted exageró, usted citó a todos los libros del mundo porque usted los domina, para demostrar que aquí hubo rebelión, que aquí hubo conspiración. No, señor, usted no puede haber dictado una sentencia sin denuncia constitucional todavía, porque no es la cosa. No ha habido investigación preliminar terminada, no ha habido investigación preparatoria terminada, no ha habido juzgamiento, no ha habido acusación, pero usted ya dictó una sentencia, señor César San Martín Castro, y eso no se hace. Por lo tanto, le pido que usted se inhiba en el primer momento cuando usted reciba el expediente de prisión preventiva. Y si usted no lo hace, le voy a aconsejar a su abogado que a usted lo recusen desde la noche anterior, porque no tiene usted competencia alguna para tramitar una detención preliminar y dictar una sentencia sin que haya habido resolución acusatoria. Y usted tuvo el desenfado de decir justamente
el señor presidente tiene la prerrogativa del antejuicio, pero sobre ese tema yo no tengo que pronunciarme. En efecto, usted no tenía que pronunciarse respecto sino de la detención preliminar, pero no debió dictarla si usted solo preguntaba si ha habido el antejuicio, que no lo ha habido, porque recién ayer se ha presentado denuncia constitucional. Entonces me apena mucho, yo no soy su abogado de Pedro Castillo, pero me apena que llore su familia, por eso he ido a verlo, pero no me han dejado entrar. Cuando entregué mi carnet y me dijeron que no podía entrar, entonces yo ante la prensa nacional y extranjera me interrogó AFP, France Press me parece que se llama, me interrogó una televisora rusa de Moscú, no de Leningrado, y yo les he dicho que el único que puede ordenar que algún familiar, algún otro abogado, aunque sea por humanidad, para visitar a don Pedro Castillo, es el coronel PNP Wilson Sánchez. Con don Wilson Sánchez, que es de la provincia de Santa Cruz, yo me he entrevistado N veces cada vez que me he ido a visitar y a leerle documentos a don Pedro Castillo. Él muy amablemente me ha recibido todas las veces. Con la misma amabilidad me ha dado su celular. Con esa misma amabilidad él me ha contestado todas las veces que yo lo he llamado. Pero ahora que se encuentra el señor Pedro Castillo Terrones casi moribundo, que ya no habla más y que solo puede mover con mucha dificultad sus manitas y de forma temblorosa, coronel Wilson Sánchez, yo lo he llamado N veces y usted no me ha contestado. Yo le he enviado un mensaje con mi celular 1 y usted no me ha contestado. Le he enviado mensajes con mi celular 2 y usted me ha dicho, me encuentro con el comandante general de la policía. Antes que el comandante general de la policía, usted tiene que atender a un imputado detenido que se encuentra moribundo y que de repente mañana ya no abra más los ojos. Don Wilson Sánchez, usted que es mi paisano, usted que es de Santa Cruz, usted que es coronel y que acaba de ser ascendido a general por obra de Pedro Castillo Terrones y que va a ascender desde el 1 de enero con el grado de general. Usted no puede portarse tan malamente como lo está haciendo sin recibir a su familia y sin recibirme a mí, a pesar que me voy como abogado en forma humanitaria. Le invoco que se rectifique, que el señor comandante general de la policía le ordene a este coronel Wilson Sánchez que esta noche misma reciba a sus familiares, que esta noche misma, si tiene bien, también me cite para yo ver a don Pedro si realmente se encuentra moribundo o es que ya está envenenado. Por favor, que el Perú y el mundo se ocupe de esta situación. Esto no puede seguir. No puede el ministro del Interior, que ha sido designado por Dina Boluarte, que ahora es la traidora, la usurpadora y que es la contraria de Pedro Castillo, que siga en silencio el ministro del Interior, porque esto mismo lo denuncié en el Congreso esta mañana, como les reitero, a pedido de Vladimir Cerrón Rojas, que pudo hablar con la bancada para yo hablar con ellos, y lo hice. Luego me he ido a Tiroes, me he dirigido ante la prensa, invocándole al coronel que he referido, Wilson Sánchez, natural de Santa Cruz, y no ha ordenado que me reciban. Eso no lo puede hacer un coronel de la policía. Él será responsable de un homicidio por omisión, si es que mañana está muerto Pedro Castillo Terrones. Gracias, Pavel, por el monólogo que me acaba de permitir realizar. Doctor, nosotros de verdad estamos bastante conmovidos aquí. Yo no le quiero quitar más su tiempo. Sé que lo están llamando de todos lados. Hay más de 5.500 personas en este momento viéndolo en directo. Usted sabe que también este video va a dar la vuelta al mundo. Lo único que yo le podría decir, doctor, yo sé que es un hombre de derecho, pero para todos los que estamos aquí, nosotros, lo último, doctor, ¿qué podemos hacer? Esa es la pregunta a raíz del presidente. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podríamos hacer como pueblo? Sí, por favor, no solo usted, Pavel, también hable con Timoteo Cutipa, también hable con Wilmer Domínguez de Inti Noticias, que se transmite desde Barcelona, hable con Víctor Bautista, que transmite Ecos Latinos desde el Brasil, para que todos al unísono se dirijan mañana al juez supremo de investigación preparatoria, tóquenle la puerta y si no les abre, derríbenla, porque un juez supremo no se puede poner candado cuando un imputado
a quien le va a dictar prisión preventiva se encuentra en desgracia. Y por favor, exíjanle que cumpla el Código Procesal Penal malamente como lo está haciendo, pero para esto, para que el señor juez ordene en ese acto que el inculpado Pedro Castillo Terrones sea conducido del lugar de su detención al lugar de la audiencia pública de prisión preventiva. Y si por casualidad logran hablar con el juez, llévenlo al juez de la oreja para que constate el estado de salud moribundo de don Pedro Castillo Terrones. El juez tiene la oportunidad de inmediatamente ir de la oreja con 2 médicos legistas para que constaten el estado real de salud. Y si está grave, no puede realizarse la prisión preventiva porque sería responsable de un delito de homicidio por omisión de este señor juez supremo, cuyo nombre no sé si es el mismo que ventiló la detención preliminar. El que ventiló la detención preliminar se llama Juan Carlos Checley Soria. Si es el mismo que dictó la detención preliminar, prevaricadora, delictiva, por lo que responderá penalmente, y entonces ya la tenemos la sentencia como la de San Martín. Entonces será el mismo juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checley Soria, el mismo que dictará la prisión preventiva. Evite eso el Perú, evite eso el mundo. Y si la justicia internacional me escucha, o algún otro que le envíe un link con el vídeo suyo, Pavel Machay, por favor, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicte una prisión preventiva suspendiendo esta tramitación penal contra un moribundo, por cuanto no se puede tramitar una persecución penal judicial cuando no se ha realizado un antejuicio contra un presidente de la República. Y les informo, todavía formalmente don Pedro Castillo Terrones es presidente de la República porque nunca ha sido vacado, jamás ha sido vacado. Y sé por qué lo digo. La resolución del Congreso que declara la vacancia, esa se ha dictado sin que haya ningún trámite alguno. Señor presidente de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que haya una resolución de vacancia, tiene que haber un procedimiento, tiene que haber un trámite que exige el reglamento del Congreso, que tiene fuerza de ley, y que son las reglas las que debe cumplir todo el Congreso, porque ningún congresista debe darse una regla porque se le ocurre, ni la fiscal de la Nación, ni el juez, ni nadie. Las reglas procedimentales se encuentran en los cuerpos normativos y en este caso en el reglamento del Congreso. Para que haya vacancia válida, legal, legítima, reglamentaria, tiene que haber, Pavel, ya va, una moción de vacancia escrita. Moción de vacancia escrita firmada por 26 congresistas. ¿Ha habido alguna moción respecto del mensaje a la nación disque por el llamado golpe? Nunca. No hay ninguna moción escrita ni firmada por 26 congresistas. Y una vez que se presente esta moción escrita, fundamentada sobre el nuevo hecho, la lectura del mensaje, y no por lo que ha hecho esto de la Patricia Chirinos y el Málaga, los Montoya, los Cueto, no, esa vacancia nunca se ha tramitado, nunca ha llegado al final. Esta última vacancia, que no es vacancia, es por el solo hecho de la lectura del mensaje a la nación al que me he referido. Pero cuando se presenta la moción por este nuevo hecho, tiene que ser motivado con la narración de hechos, con el vídeo, por supuesto, tiene que darse cuenta al Pleno, para que el Pleno, después del debate respectivo, acuerde si se admite o no a trámite esta moción de vacancia. Y para admitir a trámite una moción de vacancia, aunque fuere por el llamado golpe, entre comillas, tiene que haber como mínimo 52 votos que se pronuncien admitiendo a debate esta moción de vacancia. Nunca ha habido ese trámite de admisión de vacancia. Y una vez que se haya admitido a debate, a trámite la moción de vacancia, se da cuenta al Pleno del Congreso, al Pleno, no al presidente Williams, no a la Junta de Portavoces,
no a la junta directiva, que también la integra una Moyano, que sabe de derecho, quizá ni al forro, para que el Pleno, lo dice el artículo 89A del reglamento, señale día y hora para el debate, señale día y hora para el debate de la moción de vacancia ya admitida por 52 y firmada por 26. Ni 26 ni 52 han habido. Y el Pleno no puede señalar la fecha que se le antoja para el debate de una moción para presunta vacancia de la presidencia. El Pleno tiene que señalar la fecha no antes del tercer día de admisión y no antes después del 10º día de admisión, ni antes del tercero ni después del 10º. Lo dice el reglamento del Congreso 89A, inciso C. Yo nada tengo que ver con el reglamento del Congreso, yo soy un modesto abogado, Guillermo Olivera Díaz, pero ese mismo artículo dice, salvo que hubiera alguna situación apremiante, difícil, urgente, ojo, llamémosle pues que leer un mensaje convocando a elecciones de un nuevo Congreso con facultades constituyentes, marca Torres Vázquez, sea pues algo tremebundo, aunque no esté con armas. En ese caso, señores que me escuchan, el reglamento exige que las 4/5 partes del Congreso, del número legal de congresistas, tiene que aprobar la prosecución de la moción de vacancia. 4/5 partes del número legal de miembros, que son 130, y 4/5 partes son 104 votos. Nunca han habido 104 votos, porque la última votación es solo 101, por lo tanto no hay vacancia, no hay válida votación. El presidente, don Pedro Castillo Terrones, sigue formalmente presidente constitucional, pero detenido y quizá mañana con prisión preventiva. Pero aquí viene otra cosa más espantosa, monstruosa, marca José Williams Zapata. Lleva su marca, porque este señor presidente del Congreso es el mismo que fue imputado por las matanzas de Acomarca, es el mismo que fue imputado por las matanzas de Putis, en donde se mataron niños, mujeres y ancianos también. Y a niños porque dizque iban a ser terroristas cuando adultos, es el mismo del Chavín de Huántar, en donde se encuentran procesados muchos que ultimaron, aunque fueran terroristas. Entonces este señor, José William Zapata, el día 7 de diciembre, cambió la sesión de las 3 de la tarde ya convocada para otra moción de vacancia y la adelantó para las 12 del día. Motu propio, manu militari. Él puso la sesión de las 3 de la tarde para las 12 del día, pero se olvidó, entre comillas, de citar al vacado Pedro Castillo Terrones, y se olvidó de citar a su defensa técnica acreditada para la sesión de las 3 de la tarde. No citó ni al abogado 1 ni al abogado 2. No citó a nadie. Abrió la sesión a las 12 del día con esa campanilla que es clásica. Parecía que lo escuchaban hasta Comarca. Declaró abierta la sesión y dijo que no hay nada en debate. Y nada se debatió. Nadie pidió uso de la palabra. Ningún congresista, ni siquiera uno de los 101. ¿Y qué presentó? Si no había debate, presentó, que el mundo me escuche, un proyecto de resolución congresal que declara la vacancia de Pedro Castillo Terrones. José William Zapata, me olvido de Acomarca, me olvido de Putis, me olvido de Chavín de Huántar. Un proyecto de resolución de vacancia no es una moción de vacancia. Por favor, tú que eres militar, hazte asesorar, aunque sea por Aníbal Torres Vázquez.
porque él es otro de los problemas acá. Hazte asesorar con tu oficial mayor para que te des cuenta que te engañaron como militar, te pusieron tierra a los ojos y te presentaron una resolución de vacancia cuando debieron darte una moción de vacancia. Moción es una cosa fundamentada. Resolución de vacancia es declárese la vacancia de la presidencia de la República en consecuencia y listo. Y eso se sometió a votación por tu simple decisión, por tu solitaria decisión, por tu delictiva decisión, José William Zapata. Ordenaste que se pase a votación inmediata y todos los congresistas, como carneritos, comenzaron a votar uno tras otro y solo obtuviste 101, a pesar que necesitabas 104. Lee, por favor, José William Zapata, el artículo 89A, inciso C del reglamento del Congreso, y dice que en estas situaciones apremiantes, 4/5 partes se necesita para aprobar una declaratoria de vacancia. 4/5, 104 votos, y nunca hubo. Por lo tanto, aquí se ha dictado una resolución de vacancia, sin moción de vacancia, sin firmas de esa moción, sin motivación alguna, sin texto, sin debate para admitir a vacancia, sin debate para ya el pleno del Congreso, y por fin con una votación inmediata ciega, por lo tanto, una vacancia declarada sin proceso alguno. Lo mismo, señores, mañana estaría por suceder. Como ya sucedió, César San Martín Castro ha dictado una sentencia, parece en última instancia, en donde se pronuncia sobre el delito de rebelión, en donde se pronuncia sobre el delito de conspiración, a pesar que ni siquiera ha sido investigado totalmente en investigación preliminar, menos en investigación preparatoria, menos en juzgamiento, menos con acusación de fiscal, pero tú, César San Martín Castro, ya te pronunciaste sentenciándolo en un expedientillo de detención preliminar. Que el mundo examine todo ese escrito de César San Martín Castro y de los otros 4 supremos que firman esa ilícita y delictiva resolución que valida la detención preliminar delictiva. Por eso es que el juez de mañana debe devolver este expedientillo de prisión preventiva hasta que se cumpla el antejuicio, porque lo ordena la Constitución. Señor juez, el Código Procesal Penal no ha modificado la Constitución. El Código Procesal Penal se aplica contra un presidente después que se agota el trámite del artículo 99 de la Constitución Política, pero usted se está zurrando en el artículo 99, a pesar de ser juez supremo. Usted está cayendo en el engaño, muchachos, de la fiscal de la Nación, porque ella misma, examínelo, por favor, pregunte a sus asesores. Esa misma fiscal de la Nación, recién el día de ayer, presentó la denuncia constitucional contra don Pedro, y esa denuncia no se va a resolver ni mañana, ni pasado, ni en un mes, porque se tramita ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a donde tiene que comparecer don Pedro. Se tramita en la comisión permanente y se tramita en el pleno del Congreso, y solo cuando haya resolución acusatoria final, solo así usted tiene competencia para hacer audiencia pública de prisión preventiva. Antes no. Ojalá yo haya sido su abogado, porque yo le habría enseñado al imputado Pedro Castillo Terrones para que ante el país y ante el mundo lo recuse a usted mañana mismo en forma oral. Si no lo ha hecho, todavía lo puede hacer, si es que alguno de los familiares logra entregarle este vídeo a don Pedro para que lo haga pasar frente a usted antes que la audiencia de prisión preventiva. Y si no puede ni pararse don Pedro Castillo Terrones porque se encuentra moribundo, usted tiene la obligación legal, bajo responsabilidad de incurrir en homicidio por omisión, de irse con los 2 médicos legistas hasta el mismo dormitorio del señor Pedro Castillo Terrones, porque usted sería responsable de su muerte si usted realiza esta audiencia de prisión preventiva, a pesar de que le van a hacer llegar este video. Pavel, Timoteo, Wilmer Domínguez, Bautista, ustedes que son prensa alternativa, métanle este video, métanle, yo no sé, el link de cada una de sus plataformas al juzgado supremo, métanle por todas las puertas, que tiene muchas, y tóquenle la puerta, derríbenla, por favor, derríbenla, si es que por casualidad se hace acorralar con los policías que se hacen acorralar en Diroes. Gracias, Pavel.
muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Sinceramente, entonces, estamos siguiendo a pie de la letra y bueno, vamos a hacer compartir. Hay más de 6.000 personas que lo han visto en este momento y vamos a seguir haciendo público todo esto. Muchas gracias. A usted. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, esas han sido las declaraciones del doctor Guillermo Olivera Díaz. Hermano, nosotros no vamos a decir más, no vamos a decir más que esto. Compartan, háganlo viral, retrocedan punto por punto, vuelvan a escuchar todo lo que tengan. Se le ha preguntado todo lo que se ha tenido que preguntar el doctor Guillermo Olivera Díaz. Ha venido haciendo este trabajo, no ahora, nosotros venimos siguiendo el trabajo que él hace meses atrás y hemos tenido una entrevista directamente con él. Así que por favor, como repito, no vamos a decir más que esto, solamente cualquier duda que tengan, con calma, retrocedan el video, llévenlo a TikTok, llévenlo a Twitter, llévenlo a Facebook, pónganle sus estados. El presidente Pedro Castillo ahorita está pues en una situación de moribundo, como se ha mencionado. Hagámoslo viral. Ya he mencionado todo el aspecto legal. Nosotros tenemos que seguir movilizados, tenemos que seguir en las calles, tenemos que seguir luchando. Eso es lo que nos queda a nosotros. Eso sería todo y no hay más que decir. Solo ahora nos toca a nosotros contribuir. Se hace un llamado a Wilmer de Inti Noticias, a Timoteo Cutipa, a Alex de Hablando Sin Filtros, al hermano Toribio de Defensa Marina Noticias y todos los demás compatriotas de Ecos Latinos también, que por favor difundan este video, corten las partes que tengan que cortar, utilicen lo que tengan que utilizar, pero que se haga viral esto. Muchas buenas noches, seguimos en comunicación, solo el pueblo salva al pueblo.